Muy buenos días, buenas tardes y noches. Sean bienvenidos a Reseñando Ando, un espacio donde yo, Jason Farfán, compartiré con ustedes en cada ocasión, en cada encuentro, un libro y me centraré en la trama principal para después dar una opinión sincera sobre la obra, siempre desde la franqueza de un lector hacia otros lectores. Y el día de hoy, uno más a la cuenta del maestro de la ficción y el terror contemporáneo, vivo, mayor difundido en diferentes medios, Stephen King. Vamos hoy con su novela, o mejor, su publicación número 80, 22-11-63. Como he dicho anteriormente, 22-11-63 es la publicación número 80 de Stephen King y digamos que es aquella que tiene un trasfondo histórico, ya será porque es más que obvio, pero al mismo tiempo un trabajo de documentación amplio, por no decir que es realmente la que tiene mayor profundidad y alcance a este nivel. No es una obra cualquiera, de hecho es bastante extensa. La edición que en estos momentos tengo a mano cuenta con unas 859 páginas y está dividida en un total de 6 partes. Eh, en esto hay que recalcar que el maestro King mantiene un elemento de balance, ya que prácticamente todos los capítulos tienen una extensión similar, lo cual hace que no se sientan unos demasiado largos respecto a otros. Es por ello que esta obra tiene varias cualidades a nivel estructural y narrativo. Pero bueno, digamos que me estoy adelantando demasiado. 22-63 es una, más que un título, que si bien es el del libro, es una fecha muy pero muy significativa en la historia de los Estados Unidos, pues marca un evento mítico de esta cultura norteamericana, ya que es el mayor magnicidio que se ha registrado al menos en este país y un evento que se considera cambió el rumbo de toda una nación. Esto se vuelve especialmente interesante en la medida de que si bien Estados Unidos podemos catalogarlo como un país lleno de personas que especulan acerca de los diferentes eventos, ¿sí? Estoy hablando de todo lo que es teorías de conspiración. Esta obra no se queda atrás. Ha sido un, un evento que se ha estudiado de forma tan amplia que pueden buscar referencias de un googlazo y encontrarán un sinnúmero de libros, desde los que dije, mucho de conspiración, otros que han estudiado de fondo y otros que hablan incluso de maldiciones, pues por lo que estamos hablando, que es la muerte de John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, parece que marcó los derroteros por los cuales iba a ir cuesta abajo su familia. Eh, Hay que recalcar que este evento de la muerte de Kennedy también ha sido marcado a fuego en la memoria colectiva de Occidente por el poder mediático que tiene el mismo Estados Unidos y en algún punto estoy seguro las personas se han encontrado con el nombre de Kennedy o con su asesinato. Dato curioso, aquí en Bogotá, Colombia, hay una zona, porque esto está dividido por zonas, la ciudad de Bogotá se llama precisamente Kennedy porque el hombre vino y se le dio el nombre en honor a él. O sea, Kennedy estuvo en Colombia en su momento. Aunque bueno,
el inicio de esta zona, eh, la construcción era bastante particular, puesto que no habían parqueaderos. El concepto arquitectónico del momento, según se cuenta, es que Kennedy era un lugar para pobres y pues los pobres no tienen carro. Pero bueno, ahí como el datico curioso. Eh, Hablar de la muerte de este hombre, el 35º presidente de Estados Unidos, es toda una aventura literaria, como dije con anterioridad. Eh, Incluso recuerdo que en las conspiraciones se hablan de muchísimas cosas, especialmente de Rusia, Cuba, y que en este libro se retoma, pues se decanta, y aquí no hay ningún tipo de spoiler, puesto que a causa de cómo se desarrollaron los eventos cuando murió el presidente, lo que es obvio es sobre quién recayó la responsabilidad, que era un hombre de nombre Lee Harvey Oswald, quien obviamente negó hasta el último instante de vida su culpabilidad. Y uno diría, bueno, ¿se pudo comprobar si era o no culpable? Hombre, la historia es súper ruda porque 2 días más tarde de que pues, fuera acusado o fuera identificado, lo mató un gángster. Claro, esto no es sino profundizar y enriquecer el mito de qué fue realmente lo que llevó a este hombre a disparar, como el hecho de que si había un complot detrás de él o él actuó solo. Ahora bien, la novela tiene por protagonista principal a un hombre llamado Jake Epping, un profesor de 35 años en Lisbon Falls, Maine. Como saben, repito lo de hace como 2 podcasts. Si no es en Maine, alguna relación, o Maine, alguna relación, la obra de King no es una obra de King. Y la vida de este profesor es muy monótona, además digamos que de triste, solitaria y que va en decadencia. Recientemente el hombre se ha separado de una relación muy tóxica en donde tenía una ex esposa alcohólica y él pues tiene que conllevar los estragos de esta adicción. Eh, Al tiempo que es un romántico, pues es un profesor que está enfocado en la literatura, no podía ser más, también es otro elemento de King, tienden a haber muchos profesores de literatura o muchos protagonistas que tienden a escribir, tienen una relación muy estrecha con los libros en algún punto de la narrativa. Ahora, todo inicia cuando Jake es citado por un amigo llamado Al Templeton al restaurante de este hombre. Sin embargo, algo que lo deja pensando mucho y que lo impacta es que su amigo Al cambió literalmente de la noche a la mañana. Si bien era un hombre mayor que había visto el día anterior, cuando vuelve a verlo, ha envejecido de forma abrupta, por decirlo de una manera, digamos que más bien que ha envejecido, está deteriorado. Era como si en una sola noche el peso de los años le hubiera caído a este hombre. Y aparte de ello, este envejecimiento se ve reforzado al parecer, o de hecho, tal vez sea el fundamento del mismo, una enfermedad. Arrugado, cansado, una piel desgastada, grisácea. Es una imagen terrible, ¿no? De una noche, de un día para otro. De una noche, eso era una noche. Eh, Ante tal visión, eh, claro, hay una preocupación sincera por parte de Jake. Y Al le pide que en una noche determinada
vaya Jake al restaurante para mostrarle algo importante. Eh, Parece una cita extraña, ¿no? Ir al restaurante de un amigo, pero de noche. ¿Para qué? Bueno, cuando va a este lugar, prácticamente el lugar está sellado, pero igual llega para la cita pactada. La cosa entonces es que Al lleva a Jake hacia donde está el congelador o el refrigerador del restaurante y las preguntas comienzan a pasar en la cabeza de Jake una a otra hasta ¿será que Al ha perdido la cabeza? Bueno, lo cierto es que igual Jake confía en Al y hace todo lo que él le pide. Y en una parte de este refrigerador, él comienza a caminar hacia allá. Eh, Todo se comenzará a tornar extraño cuando, aparte de que comienza a caminar hacia donde le dice Al con anterioridad, deja cualquier elemento tecnológico de nuestra época, hasta el celular, pero también el dinero, y termina dándole dinero antiguo. Sigue las peticiones en general, Jake, y cuando se va encaminando a la pared, eh, a Al sí se le ve confiado de que algo va a suceder. Y saben que algo sucede. Y es que se abre una especie de camino descendente, como una escalera, al tiempo que la sensación de frío de la nevera, que estamos en la noche, estamos en una nevera, un congelador de carne, se cambia por calor. Sí, digo, pero el frío, ¿no? Se cambia por calor y la oscuridad de este lugar cerrado se cambia por un lugar abierto. Así es como Jake se encuentra en el exterior al lado de una fábrica. Ahora comienza a percibir un olor horrible, un olor industrial, pero que se mezclaba con la pureza de un aire bastante limpio, ¿no? Ahora, dentro de las instrucciones, Al había dicho que un hombre con una tarjeta le va a pedir dinero para alcohol, ¿no? Mm, a este sujeto se le conoce como Mr. Tarjeta Amarilla. Eh, Efectivamente, se lo encuentra eh, y le da el dinero y lo deja por ahí. Pero lo cierto es que esta prueba hace que comience a pensar Jake qué es lo que está pasando y qué es lo que quiere Al con este, digamos, portal que lo van a llamar agujero de conejo, honor por supuesto a Alicia en el País de las Maravillas, que en su tiempo, 2011, eh, es particular porque cuando Jake viaja y vuelve, solo han pasado 2 minutos en el mundo real o coloquemos en el mundo presente. No importa cuánto tiempo una persona que ha saltado a través del agujero del conejo dura en el pasado, no importa. Siempre cuando regresa habrán pasado solamente 2 minutos. Ahora, esta mecánica junto a otras de este viaje en el tiempo no tiene una explicación clara para Al. Y a lo largo de la trama, en su mayoría, no la van a tener. Y para el meollo del asunto, es lo que menos importa. Cómo funciona realmente de fondo estos saltos en el tiempo. Porque aquí lo importante es que sirve y Jake va de 2011 hasta un 9 de septiembre de 1958. En este viaje en el tiempo, por supuesto, recordemos que la fecha buscada, y así ya entendemos hacia dónde van las cosas, es que de ese 9 de septiembre del 58 debe la persona, y en este caso que es la misión que debe cumplir a Jake, que no cumplió Al, y es de calcular todo lo posible por 5 años
en el pasado para evitar la muerte de Kennedy. ¿Será que lo logra? ¿Y será que es tan fácil modificar el pasado? Bueno, como sabrás, hasta este punto yo me quedo y te advierto, hasta aquí es la reseña general de la obra y de aquí en adelante comenzaré con mi opinión, donde obviamente habrá bastantes spoilers, aunque no creo que sean tantos, pues la novela es muy extensa y está riquísima en detalles. Ahora bien, eh, si hay algo que es particular de Stephen King, es la creación de lo que se llama, no me gusta la expresión, pues no la entiendo del todo, pero que crea personajes en 3 dimensiones. Supongo que eso quiere decir que son personajes que tienen un trasfondo muy creíble y realmente te comes el cuento de los personajes y su historia. Y en este caso, desde un principio, Jake se alcanza, no solamente alcanza, te crees la vida que él está viviendo y por todo lo que está pasando, y no solo por la mujer alcohólica, sino por las razones por las que decide efectivamente llevar a cabo el salvar a John F. Kennedy. Eh, tenemos 2 elementos principales. El primero es que Jake, al principio de la novela, estoy hablando de las primeras 25 o 30 páginas, nos hablará de cómo está revisando unas composiciones literarias de sus alumnos. Sin embargo, no todos son jóvenes y en este caso tenemos a un conserje. La idea es que escriban un momento que le cambió la vida, algo muy importante para hacer la composición. Entonces Jake llega a estar muy conmovido con lo que le escribe este pobre hombre, y ya verá por qué es pobre, eh, y comienza a pensar cómo habría sido la vida de él si no le hubiera ocurrido lo que le va a ocurrir. Entonces dice así, ¿qué es lo que escribió este hombre? No fue un día, sino una noche. La noche que cambió mi vida fue la noche cuando mi padre asesinó a mi madre y 2 hermanas y me hirió grave. También hirió a mi hermana, tan grave que ella cayó en coma. En 3 años murió sin despertar. Se llamaba Ellen y la quería mucho. Le gustaba recoger flores y ponerlas en botellas. Entonces, Jay crea una conexión con este hombre acerca de que no es justo como un niño tiene que perder su familia por un hombre loco. Esta es una de las primeras motivaciones que él tiene para viajar al pasado y hacer algunas modificaciones. Dentro de ello está la historia de Jake. Y la segunda es que Al había viajado para modificar la historia de una niña, la cual le disparan en medio de un día de cacería que va con su padre y la niña queda en silla de ruedas para el resto de la vida. Y es como esas pruebas que él trata de hacer. ¿Por qué será la segunda motivación de Jake? Fácil, porque cuando ellos vuelven, ya dije que una de las mecánicas es que no importa cuánto tiempo pases en el pasado, cuando vuelves al presente pasan 2 minutos, es el hecho de que cuando vuelves al presente, en este caso 2011, y vuelves a 1958, todo se reinicia, todo se resetea, algo así como un videojuego. Es decir, si yo volví al pasado, salvé una persona, la persona efectivamente está viva cuando vuelvo a 2011, pero vuelvo porque quiero hacer algo, todo vuelve a ceros y la persona está destinada a morir, que era como, entre comillas, el plan original de la historia como ente, ¿no? En este caso, lo que pasó fue, claro, como Jake bajó al agujero de conejo para probar todo lo que le estaba diciendo Al, cuando vuelve, la chica llamada Caroline Pauline
vuelve a estar ya adulta en silla de ruedas. Esa es otra como, hey, yo bajé, no sabía, aunque no es justo, volví a dejar a una mujer en silla de ruedas. Entonces, la novela trata de viajes en el tiempo, de ficción. Es un texto histórico sumamente documentado, que como dije, deja muchísimas cosas por resolver por cuanto cómo funciona esto. Al mismo tiempo, esta novela ha sido de las mejor calificadas por los que son los profesionales, ¿no? Por editoriales y demás. En pocas palabras, ha tenido una muy grata recepción. Yo creo que parte de esa recepción tiene que ver con el hecho de que es una novela nacionalista, porque pues un estadounidense es muy eso, nacionalista, y que un autor como Stephen King, que ya es una leyenda viva, y en esos momentos escriba este libro tan grande, tan tocho, centrado en un evento histórico tan importante, al tiempo que le da matices en muchos otros sentidos, pues es un gran acierto. Pero obviamente esto no demerita en absoluto lo importante que es, lo buena que es. Entonces, de hecho, ha ganado varios premios. Entonces me permito leer la Wikipedia, en la cual se dice que el libro recibió una nominación en la categoría de Mejor Novela de los British Fantasy Award de 2012. Asimismo, fue la obra ganadora del Kono Mystery ga Sugoi, o Mejor Obra de Ficción Traducida del Año en Japón en 2014, y de los Angeles Times Book Prize de 2011 en la categoría de novela de suspenso o misterio. También The New York Times le integró en su listado de los 10 mejores libros de ficción del 2011. Entonces, no estamos ante un libro que es poca cosa. Pero ¿por qué es tan buena? Porque solo hemos hablado del salto en el tiempo, de la función de la madriguera del conejo, pero aquí hay varios elementos interesantísimos. Primero porque, como era de esperarse, tiene obstáculos para cambiar el tiempo, para cambiar, de hecho, la historia, más exactamente, no el tiempo, para cambiar la historia. Entonces, teniendo eso en cuenta, resulta que la historia, como debe marcar ciertos eventos de manera necesaria, como está ya escrita, como la conocemos, cuando un viajero en el tiempo, en este caso Jake, porque parece que en algún momento no es el único que encuentra estas vicisitudes de la realidad, estos defectos, la misma historia se defiende. Entonces parece ser que dependiendo de qué tanto el evento histórico afecte la realidad, es decir, a grupos sociales, al mundo entero, más se va a entrometer la realidad para que no sea modificada la historia. Esto es interesantísimo. Y al mismo tiempo hay eventos que, digamos, se repiten, y si no se repiten comienzan a ser coincidentes. Incluso podemos llamar una especie de déjà vu, pero aquí se llama armonización, o así lo llamará Jake, nuestro protagonista, que el pasado debe armonizar consigo mismo. Y esta también es una idea interesante, porque entonces la historia es una especie de ente el cual se mantiene dentro de lo normal que sabemos, y modificarlo parece que conlleva a consecuencias graves. Al mismo tiempo tenemos al personaje de, que no se les vaya a perder de la brújula, es el Mr. Tarjeta Amarilla, que es este hombre que los espera a la salida de la cueva de conejo, que en el viaje, que es el tercero que hace Jake para dedicar todo su tiempo y salvar a Kennedy, la tarjeta ya había cambiado de color, había cambiado de color anteriormente, pero ahora es negra. Y este personaje
termina haciendo una de las escenas más grotescas, pues se suicida. Y uno dice, oiga, ¿qué está pasando? Lo que él va a hacer de la hora de la pena, lo de Kennedy, pero bueno. Y por último, ¿por qué es relevante esta novela en cuanto a estructura? Porque no podría faltar en una novela, sea de ficción o sea la que sea, el toque romántico. Sin embargo, ese toque romántico se siente totalmente orgánico. Eso sí tengo que decirlo. Es algo interesantísimo ver cómo los sentimientos de Jake comienzan a aflorar. Obviamente, acá tendrá otro nombre, era George. Pues tiene que cambiar de identidad. Pues básicamente él no ha nacido, no debería estar allí. Y en esa medida comienza a crearse otra vida también como profesor. Entonces, eh, hay dos tipos de lecturas que se pueden hacer, creo, de la mayoría de libros. La primera es una lectura superficial, como siempre digo, en la cual te diviertes, te entretienes y ya, no es más. Sí, leí 22 como me leí Rayuela, qué chévere, trata de esto y lo otro. Y una segunda lectura que uno trata de mirar a fondo las fortalezas y las falencias de la novela desde una perspectiva como lector. De pronto tal argumento no me cuadra, no me gusta cómo se va desarrollando el personaje, etcétera. Creo que hay algunas deudas que sí el libro puede fallar un poco. Y es la resolución acerca de este hombre, de Mr. Tarjeta Negra, Mr. Tarjeta Amarilla o Tarjeta Verde, según el viaje en el tiempo que corresponda. Pues la explicación, si bien suena lógica, siembra esto de la tarjeta negra y el evento de suicidio como algo supremamente importante, algo que es como una especie de misterio que está latente ahí hasta que él cumpla su misión, la misión completa de hacer el espionaje a las familias, que si Rusia, que si Cuba, que los viajes, pero se siente un poco insatisfactorio al final cuando lo explica. Pero al mismo tiempo se vuelve interesante porque lo que entendemos ahora es que cada vez que él o cualquier otro vuelve al presente y resetea, entre comillas, el mundo, si bien el mundo al que él vuelve tiene una relación con ese pasado que modificó, y eso es un poco complejo, al mismo tiempo que simple, se crea otra línea temporal de cómo podían desenvolverse los eventos con ese evento o cómo se desenvolvería la historia con ese evento modificado. Entonces, cuando, digamos, Al baja una vez y salva a esta mujer, cuando es niña y no queda en silla de ruedas, ahí hay una línea temporal, aparte de la primera, ya tenemos dos. Cuando Al baja, cuando Jake baja, probando y confiando en Al, cuando lo invita a su restaurante y vuelve y sube, hay otra, ya van tres. Cuando vuelve y baja Jake y va a resolver lo del conserje para ser salvado, como lo de la niña, que para que tampoco pues vuelva a tener su movilidad en las piernas, ya van cuatro. Pero el tercer viaje que hace ya van cinco. Entonces, y esa solo hablando de las veces que están en el libro, porque según se nos cuenta, la gente sospecha de el restaurante de Al porque tiene carne demasiado económica y obviamente lo que Al hace es bajar de forma recurrente al pasado y comprar suministros alimenticios para sus hamburguesas de la mejor calidad al menor precio posible. Eso no va a comparar la economía que tiene en 2011 a la de los 50. Ahora, el que está afuera, Mr. Tarjeta Amarilla, son seres que al parecer tienden como a la protección, pero también tienen límites de cómo pueden interceder para la protección de las líneas temporales, pero cada línea temporal queda registrada en ellos y es lo que comienza a generar pues distorsiones. Pero dejando esto de lado, el romance que llega a tener
Jake en el pasado es una cosa preciosísima que conlleva a que uno se crea realmente la frustración entre elegir una vida tranquila, amorosa y salvar al presidente de los Estados Unidos. Esto es interesantísimo porque realmente hay una dicotomía entre hacer historia, así nadie nunca lo llega a saber, y tal vez mejorar el futuro, como eh, contraponerlo con el amor de verdad. Y además que tengamos en cuenta ese pasado donde él pues era bastante complejo con la mujer alcohólica. Eh, Anexo podemos decir, o yo puedo decir, que los vacíos que se sienten no son necesarios llenarlos para que esto sea una obra magnífica. Me explico, cuando tú lees La máquina del tiempo de Wells, trata de explicarse porque la introducción es supremamente compleja, al menos si no la pasas en alto, para aventurarte al viaje en la máquina del tiempo, que te explican qué es tratan de explicarte qué es el tiempo, qué es el espacio, cuántas dimensiones, llegan a explicar hasta creo que la cuarta dimensión, y trata de darle una explicación racional de cómo funciona la máquina y qué es lo que hace. Entonces trata de convencerte de que estás ante un texto científico de alguna manera y de que lo que está haciendo está soportado a partir de eso, de la ciencia. Acá no. Acá solamente es un espacio, un hueco, una ruptura, una falla en la realidad que es utilizada porque funciona y no necesito más explicación. De la misma manera, Jake es un personaje reflexivo que tiene dos elementos. Por un lado, tiene el hecho de que esa misma reflexión le hace dudar de todo, porque eh, Al Templeton lo convence tanto por la amistad que tienen, que se llega a ser manipulación, como la cantidad de documentación que hizo años tras años, pues en el pasado, siguiendo a Oswald y tratando de atar cabos para ver quién mató a Kennedy, que lo convence a pesar de que es un salto de fe. Entonces tenemos un personaje tanto reflexivo como en cierta medida cándido, ¿no? Porque le cree, porque nada garantiza que salvar a Kennedy iba a entregar a los Estados Unidos o al mundo un lugar mejor, ¿no? Un futuro mejor. No, esto era un salto de vacío, un salto de fe. Y por otro lado, aparece un elemento recurrente en las novelas de King y es la repetición de una idea a partir de la cual comienza a generarse angustia en el personaje. En este caso, esa idea recurrente irá acompañado de la palabra Jimla. Esta palabra Jake la escucha por primera vez cuando se encuentra con el hombre de la tarjeta amarilla, por segunda vez con el hombre de la tarjeta amarilla, y al principio no significa nada para él, pero la vuelve a escuchar durante un partido de fútbol en Jody, que Jody es el lugar donde él se asentará como profesor, cuando hay unos porristas que lideran a la multitud en un grito de apoyo al mariscal de campo llamado Jim Laude o Jim Ladue. Entonces Jay comenzará a tener sugestiones, sueños y monstruosos, perdón, donde aparece este Jimla y donde él es Jimla. Él es como ese ser que va a cambiar de forma definitiva y caótica la realidad, ¿no? Jake se sentirá desconcertado por esta palabra, porque suena como una especie de advertencia a todo lo que él está haciendo, como a que él es eso, está advirtiéndose sobre sus propios actos. Bueno, y esto es recurrente en King, una idea que se vuelve casi obsesiva, que yo creo que en una novela que se ve de forma muy clara, aunque creo que es antes de esta, mucho antes, es la de Misery, que también va de un escritor.
Eh, por otro lado, bueno, hay muchos elementos que describirían, pero ya son muchos detalles pequeñitos sobre Jake, sobre cómo al comienzo de la historia se dice que él es alguien que no consideraría uno, que es un hombre que llora, pero luego cómo se va desarrollando todo esto. Eh, y lo que queda por decir es que de igual manera, eh, el futuro que se da a partir de salvar o no a Kennedy también se vuelve insatisfactorio, porque desafortunadamente el tiempo o la historia, bueno, me equivoco, la historia, al ser un ente que no quiere dejarse modificar, Jake entra como una fuerza que logra hacer eso, que logra hacer algo que no debería hacerse y por tanto causa catástrofes y entran a jugar otras fuerzas eh, que llevan por otros caminos catastróficos que no tienen que ver mucho con el hecho de sí o no salvar a Kennedy. Por lo tanto, la duda quedará siempre de si iba a ser un mundo mejor salvando a este presidente. Entonces, hasta aquí creo que ya puedo dejar. Me he extendido bastante y he revelado muchas cosas, pero leer la novela es una experiencia totalmente diferente. Voy a ser honesto, esa novela me llevó muchísimo tiempo, la comencé el año pasado y le fui dando poco a poco. Eh, no porque sea tan lento leyendo, que si bien lo soy, me gusta tomar mi tiempo, me daba un poco de ansiedad de saber cómo la realidad, o bueno, cómo la historia quiere defenderse de ser modificada. Entonces a veces sí quería seguir, otras no, dejaba como unos días, una semana, vamos a retomarlo, porque no, que esa necesidad, ¿no? Del lector de querer continuar al mismo tiempo, no, por saber qué se va a revelar, si será bueno, si será malo, etcétera. Pero es una novela que recomiendo, no es difícil de leer, trabaja el mismo, a pesar de que está tan documentada, trabaja el mismo modus operandi, entre comillas, de Stephen King, que es un lenguaje sencillo, asequible a cualquiera. Así que no importa si no eres un experto en historia norteamericana como yo, que soy neófito, ni idea, a duras penas sé cosas de eso y la historia reciente, yo que sé, Trump, Obama y Biden, pero que es fácil de leer y lo único que tienes que tener es sentarte y tomarle tu tiempo, porque sí puede llevarte bastantico por su extensión. Y bueno, no queda más para no queda más que recordar que si te ha gustado este podcast, si has llegado hasta este punto, por favor sígueme, dale like, dale me gusta o corazoncito o lo que sea, dependiendo de la plataforma en la que me hayas escuchado. Por supuesto, por último, comparte. También me puedes seguir en Instagram como @rekensan89 y en mi blog con la reseña escrita en reikebooks.blogspot.com. Yo soy Jason, muchísimas gracias, hasta la próxima y felices lecturas.